tengo sensaciones encontradas, ¿no? Es una situación muy complicada. Yo soy de los que cree que los problemas de un equipo se resuelven siempre en el vestuario, siempre. Y si da la circunstancia de que eso no puede ser, pues hay que ir a la instancia superior, y la instancia superior pues es pues, la directiva, el director deportivo, quien esté por encima de ese vestuario. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí, soy Marcos FutFem. Hoy, no sé si se puede ver, llevo puesta una camiseta del Depor porque vamos a hablar con Manu Sánchez, que estuvo muchos años al frente del conjunto coruñés. De hecho, estuvo desde la propia creación del equipo como entrenador. Antes de empezar, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo y que si sois nuevos en el canal, os suscribáis y activéis las notificaciones para no perderos nada. Y además, si queréis estar acompañando en los directos, seguidme también en el canal de Twitch, Marcos FutFem, en todas las redes sociales. Y ya no me enrollo más, voy a dar la bienvenida a Manu Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas, Marcos. Bueno, lo primero que te quería decir, además de darte las gracias por acceder a esta entrevista, no me gusta llamarlo nunca entrevista, me gusta más que sean charlas fluidas en las que igual no haya unos temas muy concretos, aunque sí que he apuntado algunas cosillas de las que hablar. Pero bueno, lo primero que te quería decir es ¿a qué andas? ¿En qué estás metido ahora mismo? Porque desde que dejaste el Deportivo de La Coruña ya han pasado un tiempito y tampoco sabemos demasiado de ti. Bueno, lo primero felicitarte por la camiseta que llevas, que me parece muy chula. Y nada, en cuanto a mí, pues ahora mismo pues lo que hacemos los entrenadores cuando no estamos entrenando, ¿no? Que es ver todo el fútbol posible, intentar seguir formándonos, bueno, recapitulando un poco sobre lo que se ha hecho antes y bueno, pues aprendiendo también mucho de nuevas formas de, bueno, hacer cosas, ver otro tipo de entrenamientos, ver, bueno, a mí me gusta mucho pues ver cómo trabaja la gente y si puedes incorporar, ¿no? Y decir, bueno, pues esto no me gusta como lo hacía, me gusta más de esta manera, esta otra, bueno. Y estar ahí muy pendiente, ¿no? Muy pendiente sobre todo porque hay que estar enganchado. ¿Hay gusanillo de volver? O Sí, bueno, porque igual a veces cuando llevas además tanto tiempo que estuviste en sí. el mismo equipo, acabas un poco, no sé si cansado, pero dices, bueno, necesito un break y despejar. Pero cuando ya llevas un tiempo igual fuera de la rueda, ¿no? Igual sí que hay gusanillo. Sí, sí, hay gusanillos sobre todo de campo, como digo yo, ¿no? De hierba, de verde, porque al final, bueno, pues en diversas colaboraciones, tanto escritas como en radio, como tal, pues sigues enganchado, ¿no? Y viviendo los partidos, pero sí que yo creo que a los entrenadores lo que más nos gusta es el día a día, ¿no? Llegar por la mañana a entrenar, bueno, pues recibir a las jugadoras, ver esto, qué tal, comentar con el staff. Bueno, ese día a día sí que no lo tengo. Es cierto que bueno, pues el primer año sí que, como dices tú, necesité ese break. No lo sabía, pero lo necesitaba porque, bueno, pues fueron 15 años consecutivos entrenando sin parar y, bueno, la verdad que sentó bien, ¿no? Para limpiar un poco la cabeza y atender a otras cosas y a otras personas que tienes muchas veces de lado por culpa, ¿no? Del Mm. fútbol. Y ahora sí que la verdad que, bueno, pues apetece, pero bueno, pues con calma, ¿no? Esperando que llegue una oportunidad buena. Te tengo que contar una mini anécdota. Bueno, esto me han dicho, no lo digas o resérvalo para más adelante, pero bueno, yo siempre voy a fuego. Cuando yo pensé en esta entrevista, en esta charla, en hablar contigo, además aprovechando parón internacional, que nos da un poco de tregua la Liga F, fue un momento en el que yo tenía tu número de teléfono y dije, voy a esperar, no vaya a ser, porque hay algunos banquillos en Primera División que están... que bueno, puede haber novedades, vamos a esperar a ver lo que sucede, ¿no? ¿Hubo contactos, hubo posibilidad ahora de entrar entrar en un equipo ahora a mitad de temporada? Sí, sí, hubo una antes de Navidades, no muy concreta, pero bueno, un poquito así en el aire, y una ahora muy reciente, hace bien poco, y bueno, pues la verdad que estoy muy agradecido, ¿no? Por el interés, pero bueno, pues no se dieron las circunstancias al final y bueno, bien, sin ningún problema por ambas partes y sin problema.
Es que quería preguntarte por esto, no por el saber qué equipo es o porque tal, sino porque hace poco hablé también con Jordi Ferrón, también ex entrenador en el Eibar, en el Español, y me decía, mira, es que esto de entrar en un equipo a mitad de temporada, en un proyecto que igual, bueno, es un recurso a la desesperada, no es lo idóneo y no me gusta. ¿Ese es el caso tuyo? ¿Ha habido otros factores? No. Yo creo que, a ver, sí que es cierto que a todos los entrenadores nos gusta pues iniciar nuestro proyecto de cero, ¿no? Y que todo se haga a nuestra manera, pero bueno, hay que entender el mundo del fútbol como es y muchas veces tiene este tipo de prisas, ¿no? Digamos, y hay que estar preparado para ello, ¿no? Ese no fue el caso, es otro tipo de situaciones, pero bueno, a ver, conozco a Jordi, sé cómo piensa, entiendo perfectamente esa lectura, pero bueno, en este caso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Hay que estar preparado e incluso a veces es también ilusionante, ¿no? Pues coger un proyecto pues, que se ha caído o que no está funcionando bien y ver si tú le puedes dar una vuelta, ¿no? Yo creo que eso es atractivo para un entrenador. Y a la hora de darle la vuelta a este tipo de situaciones, porque a mí me gusta sobre todo desde fuera, claro, los que hablamos de esto, pero no estamos dentro del mundillo, muchas veces yo opino, digo, va, pues igual podría hacer esto y luego me doy cuenta y digo, a ver, ¿qué estás hablando, Marcos? ¿No? Entonces, siempre ese contraste entre un equipo que no está bien, que no está teniendo buenos resultados, en el que no funciona a nivel deportivo, pero quizás a nivel emocional también le está faltando. ¿Dónde, por ejemplo, en equipos que ahora mismo están en una mala dinámica, dónde crees o dónde incidirías tú, que además también has vivido situaciones de ese tipo, dónde incidirías tú más? ¿A nivel deportivo corregir cosas o a nivel emocional que las jugadoras se sientan cómodas con lo que están haciendo? Bueno, a ver, aquí hay una mezcla, ¿no? Cada caso es diferente, ¿no? Si coges pues la clasificación de la Liga F de este año, tal y como está, y empiezas por abajo, que se presupone que es pues, donde están los problemas, bueno, pues puedes advertir desde fuera, bueno, tú dices desde fuera, en este caso yo también soy desde fuera, ¿no? Yo puedo dar una percepción de cosas que veo en un equipo desde fuera. A veces pueden coincidir, otras veces no. Pues me ha pasado pues recientemente con un par de equipos de comentar estas situaciones y en un caso pues no coincidía, en otro caso pues parece ser que sí que era exactamente la misma visión. Bueno, muchas veces es un problema futbolístico. Futbolístico no es de que el equipo no juegue bien o mal, ¿no? Que eso daría para un debate largo, sino para que el equipo no funcione de la forma que se está intentando o que las piezas no están en el sitio adecuado o no están con la motivación adecuada y ahí ya vamos más un poco a lo que decías tú, ¿no? Al aspecto emocional. Está claro que eso es lo fácil, ¿no? Cuando tú llegas a un vestuario que afronta un cambio de entrenador, pues está claro que las futbolistas lo primero que necesitan es eso, recuperar la ilusión, motivarse, perder miedos, enchufarse otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que es la parte, por lo menos para mí es la parte más fácil como entrenador, ¿no? A mí lo que es la dirección del equipo, la gestión del grupo es lo que siempre más me ha gustado y bueno, pues en ese sentido no es problema. Lo más complicado es identificar el problema deportivo en sí, ¿no? Si es un problema técnico, si es un problema táctico, si es un problema, pues eso, de futbolistas, de posiciones, de intenciones, bueno, es un poquito todo. Hay que hacer un análisis muy concienzudo. A mí me gusta, además, por eso esa tu primera pregunta, me gusta estar muy encima de todos los equipos, por si surge la oportunidad, pues tener ya un poquito en la cabeza, ¿no? Cuál puede ser, pues, mi visión, por lo menos mi visión. Sí, lo decía sobre todo porque, claro, desde fuera, una vez que estás en el equipo, el entrenador sabe perfectamente o puede intuir por dónde ir. Desde fuera, muchas veces hablamos de cuestiones deportivas que se pueden mejorar porque de lo anímico no podemos hablar y a veces incluso nos metemos en jardines de no creen en el entrenador y luego te dicen, ¿cómo que no creen en el entrenador si precisamente el entrenador sigue porque las jugadoras han dicho que siga el entrenador? Que esto me ha pasado
en alguna ocasión. Centrándonos un poco en tu experiencia personal en este tema. Luego vamos a temas un poco más halagüeños o más bonitos, de tratar, que también los tengo. Pero bueno, como siempre dicen que de lo malo es de lo que se aprende, pues un poco tirando Claro. por ahí. Tu experiencia en el deportivo, sobre todo en lo que yo he podido seguir, que fueron, a ver, ya antes de cuando ya era deportivo y estaba para ascender, pero sobre todo los 2 años en primera división, porque en cierto modo tú has estado muchos años, incluso antes de que fuera deportivo, has vivido decepciones en el sentido de no lograr el ascenso que era el objetivo, también lograr el objetivo, ese ascenso, pero sobre todo esos 2 años, el primer año que es el equipo revelación del que todo el mundo habla, que todo es maravilloso, e intuyo que un poco va también por ahí de todo sale bien, o sea, todo lo que haga, todo lo que toco sale bien, y el año siguiente en el que intuyo que puedes tener un poco esa sensación de ¿por qué este año no sale? Que yo recuerdo que hubo varias jugadoras importantes que se perdieron y tal, pero dices, hay muchos futbolistas que ¿por qué el año pasado eran tan buenas y este año no brillan? Entonces, mi pregunta va un poco en, ¿cambias algo a nivel táctico sabiendo que, o cambias radicalmente a nivel táctico sabiendo que lo del año pasado te había funcionado y este año no? ¿O insistes en lo mismo pensando en que las jugadoras ya han demostrado que son capaces de ello? No, lo cambias todo. Mira, hay una de las grandes frases de los entrenadores, que además yo me acuerdo cuando yo empezaba en esto hace bastantes años, y me lo había dicho un buen amigo, ¿no? Un año que tuvimos un año complicado, y me dijo, Manu, muere con tus ideas. Es una de las frases más peligrosas que existe para un entrenador, porque si tu idea está equivocada o tus ideas no son las correctas, mueres tú y muere el equipo, ¿no? Entonces, cuando algo no funciona, tienes que hacer mucha autocrítica, un análisis y ver por qué no funciona, ¿no? A partir de ahí cambiar. Si vas detectando, ¿no? La gran virtud aquí es pues, detectar cuáles son los errores, esas cosas que no funcionan, ya sean pues, tácticas, ya sean emocionales, ya sean cognitivas, lo que sea, y cambiarlas. Y luego acertar con ese cambio, ¿no? Pues yo recuerdo pues en ese segundo año nuestro, pues me di cuenta de que el equipo no podía hacer lo que había hecho el año pasado, ¿no? A ver, era obvio y todos veían que pues 5 de las futbolistas que estaban en el campo ya no estaban. Bueno, pues medio equipo faltaba, pues además piezas muy importantes que pues los años nos han ido dando la razón de que eran muy importantes y al final pues se han reunido las 5 incluso hasta en la selección nacional absoluta. Pues eso estaba claro que no íbamos a poder hacer lo mismo que hacíamos con ellas, ¿no? Porque no habíamos encontrado los recambios adecuados. Bueno, en ese caso concreto nuestro fue mucho más complejo porque nos explota la pandemia encima. Bueno, la verdad que fue una situación muy difícil, ¿no? Con una situación de club muy complicada y bueno, pues un poquito en eso, pues imagínate, cambias las formas de entrenar, cambias los planteamientos. Yo me acuerdo que después del partido con el Atlético de Madrid en Riazor fue cuando yo ya me costó pues bastantes jornadas, la poca pretemporada que tuvimos por culpa de la pandemia, pues darme cuenta de que no íbamos a poder utilizar el mismo estilo de juego que a todo el mundo le había gustado y con el que habíamos triunfado en primera. Y a raíz de eso, pues empiezas a cambiar. Lo que pasa es que tienes que empezar a cambiar sobre la competición, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue muy complejo, pero sí, lo primero es eso, identificar cuáles son los problemas y cambiarlos y luego acertar con la tecla, claro. Harías, ahora claro, a toro pasado seguramente se te ocurran más cosas, pero intuyo que dices, bueno, esto es el pasado y tal, pero algo concreto que a día de hoy digas, joder, si lo hubiera sabido en ese momento lo habría hecho de manera diferente, o a día de hoy con lo que he ido aprendiendo o demás, sí que tenía que haber hecho esto. No, ese cambio que te digo, que dimos en la jornada 8, que me acuerdo perfectamente, de empezar a pensar más en los rivales que en nosotras mismas, que hasta entonces era al revés, ¿no? La base de nuestro modelo de juego se fundamentaba en nuestro equipo y a partir de ahí, pues bueno, siempre tienes que analizar al rival, pero siempre con una idea fuerte, ¿no? Propia. Y a partir de esa jornada, pues
me di cuenta de que no, que no teníamos equipo para asumir ese rol protagonista y teníamos que jugar en función de rivales, de escenarios. Bueno, claro, lo hubiera cambiado ahora. Lo que pasa es que yo soy de los que piensa que los equipos empiezan a funcionar siempre a partir de octubre, noviembre, ¿no? Con la idea que tiene un entrenador en la cabeza. Entonces, por los tiempos, pues casi matemáticamente cuadra, ¿no? Porque fue un año en el que prácticamente no hubo pretemporada, solo pudimos jugar 2 amistosos, uno de ellos, bueno, por llamarlo de alguna manera, fue amistoso, y entonces al final los tiempos se acortaron en ese sentido y sí, pues claro, ahora sabiendo lo que sé ahora, pues hubiera empezado ya así en julio y seguramente, pues mira, en aquellas fechas todo el mundo nos daba por descendidas en Navidades y al final fuimos el último equipo en descender, ¿no? Y nos quedamos a 3 puntitos. Bueno, una pena. Has hablado también de jugadoras que, a ver, también, esto intuyo que cada vez que te hagan una entrevista te hablarán de las jugadoras que tenías, que buenas eran, esperabas, pero ¿realmente hay alguna de las que tuvieras que hemos visto el potencial ahora, de las que te haya sorprendido lo alto que está llegando? Bueno, a ver, Porque, por tampoco ejemplo, pensé. estoy pensando, Atenea ya veíamos el potencial y todavía tiene margen de crecimiento, pero igual sí que ya veíamos que iba a ser una jugadora y todo el mundo hablaba de pues, grandísima promesa del fútbol femenino español. Y de hecho, recuerdo que cuando llega del Racing hay cierta polémica y a estas cosas cuando suceden, no me acuerdo exactamente cómo fue la historia, Sí, pero sí, sí. cuando suceden es porque la futbolista, bueno, hay algo ahí, ¿no? Pero ¿hay alguna de las que tuvieras o que no haya quizás llegado a tanto y que tú, o el caso contrario, ¿no? Que quizás no sean los nombres que se mencionan y tú dijeras, joder, pues esta futbolista yo pensé que iba a acabar explotando y llegar también al nivel selección? Bueno, a ver, primero es que, claro, crecimos todos juntos, ¿no? Nadie se esperaba lo que hicimos como equipo ya, ¿no? Entonces, sí que te ibas dándote cuenta de las futbolistas que tenías entre manos, ¿no? Antes, pues, hasta no haber ascendido a primera, teníamos un escenario muy poco visible, digamos, para el espectador en general, y entonces, bueno, pues lo veías tú, lo veían un poquito en el grupo donde estábamos en la segunda división de aquel entonces, y veías que sí, que había jugadoras que tenían un margen de crecimiento. ¿A dónde están llegando ahora? Yo yo no me lo imaginé nunca. No es que no me lo esperara, pero bueno, pues las futbolistas van creciendo. Con nosotros fue una barbaridad. Yo me gusta mucho ver muchísimos vídeos e imágenes de aquella época y de aquel año y me cae la baba, literalmente, por lo que hacían aquellas futbolistas en el campo. Y bueno, pero no me esperaba, pues, bueno, más allá de estas 5, pues por ejemplo, tú hablas de Atenea. Atenea es una futbolista diferente a todos los niveles, ¿no? Es de esas futbolistas por las que pagarías una entrada, ¿no? Por ir a un campo a verla jugar. Bueno, y después tiene la parte personal, que es mágica, ¿no? Yo creo que el gran público no se hace una idea de cómo es Atenea realmente, ¿no? Y es auténtica 100%. Pero, por ejemplo, me viene a la mente el caso de Misa, ¿no? Que con nosotros solo estuvo un año, pero venía de estar 3 años habiendo jugado, no sé si eran 140, no sé, muy pocos minutos, Poco, en sí. 3 temporadas completas en el Atlético, y pasa por las manos de nuestro preparador de porteras, de Fran Martínez, y por aquel grupo y con sus particularidades, pues porque al final es una futbolista que venía de un vestuario de un campeón de liga, y verla ahora, pues, bueno, me alegra una barbaridad, pero me llama mucho la atención porque es 100% trabajo de ella, ¿no? Aquí cuando vino a Coruña se puso las pilas, era una gozada verla entrenar, ver cómo mejoró físicamente, cómo fue mejorando mentalmente, cómo maduró también en ese sentido, y la veo ahora en el Real Madrid y con la selección, y es una pasada, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas, por ejemplo, me viene a la mente también Gabriela, ¿no? Que ahora la pobre pues está lesionada en la Real. Gabriela, el último año nuestro aquí, prácticamente se echó el equipo ella a la espalda, ¿no? El mejor año no fue el año que todo el mundo vio, fue el año de la pandemia y fue bestial. Y para mí hoy por hoy, de hecho,
podríamos analizarlo, ¿no? Pero yo creo que uno de los factores de ese bajón que está pegando la Real es la ausencia de Gabriela, ¿no? Y es una futbolista que muy poca gente sabe que es bota de oro en un Mundial Sub-17. Y bueno, pues es algo que ya apuntaba, ¿no? Uf, Y alguien... se me Perdona, están perdona. agolpando muchas preguntas ahora mismo y no quería que esto se fuera muchísimo, Por mí, muchísimo por de mí, hora, ¿eh? por mí no hay Porque problema. Córtame tú cuando veas porque yo no paro. Pero bueno, eh, la última parte de la pregunta que me decías, que de si hay alguna que me esperaba más... No, pues mira, pues Nuria la tenemos ahí en el Barcelona, pues más o menos todas las futbolistas. Maya marchó, ahora está en la Liga Profesional Japonesa. Carolina Arbeláez superó una lesión bastante compleja y está otra vez ahora disfrutando del fútbol. Sudamérica, bueno, yo creo que más o menos fueron todas para arriba, ¿no? sí, ese es el tema, que prácticamente todas las futbolistas que estuvieron en ese equipo fueron luego a equipos mejores o con mayores aspiraciones, con todo el respeto para Sí. para el Deportivo. Lo primero que te iba a decir cuando estabas hablando de Misa es que Misa en el Deportivo no era titular indiscutible, no era la número 1. Entonces mi pregunta es, a ti, intuyo que sí, ¿te gusta el tema de rotar a las porteras? En el cual yo estoy como exportero lamentable que era totalmente en contra, siendo yo el portero suplente habitualmente. Sí, pero mira, claro, la gente se queda con lo que vio, ¿no? Y yo nunca fui de rotar en portería, más o menos. Creo que toda la vida que he entrenado he tenido una portera más o menos titular y una portera que lo era menos, ¿no? Y las rotaciones, bueno, dependiendo, ¿no? O sea, sí que es verdad que no soy reacio a ellas. Pero la situación que se nos dio fue, pues eso, como te decía, teníamos una portera que era Sullastres, que venía de una lesión de larga duración, pero ya con un pozo y con una veteranía y con un saber estar importante y un talento incipiente que era Misa, ¿no? Yo me acuerdo que Misa, después de la segunda jornada de liga, me cogió un día allí en la ciudad deportiva y rompió a llorar, porque los 2 primeros partidos los había jugado Suji y ella pensaba que le iba a volver a pasar lo que había vivido en el Atlético, ¿no? Y bueno, yo la tranquilicé, que nosotros, además yo ahí me fío 100% del staff, siempre trabajo así y tenía un gran entrenador de porteras como era Fran y Fran me decía, esta chavala la va a reventar, que además es muy su forma de hablar, ¿no? Y bueno, había que darle un poquito ese tiempo y que ella fuera cogiendo esa confianza y al final acabó, de memoria no lo sé, pero juraría que jugó 2 partidos más que Suji en Sí, la anduvo temporada. ahí, O sea, sí. No me sí. acuerdo muy bien, pero más o menos anduvo muy, muy igualado. Pero a mí me llamaba la atención porque lo hablamos mucho y lo hacen. Hay muchos entrenadores y cada vez más. Entonces no sé si hay algo que a mí se me escapa que alterna a porteras. Supongo que también depende de la personalidad y del tipo de porteras, evidentemente. Pero a No, mí me. en este caso contábamos en el equipo con 2 grandísimas Mm. porteras y entonces no te queda más remedio, ¿no? Pero igual que cambias a 2 laterales o a 2 centrales y tienes 2 muy buenas, ¿no? No hay otro motivo. Y hablabas también de Gaby, de Gabriela García, que esta es otra de las luchas que he tenido yo con a Gaby. Desde mi punto de vista, acércamela al área, que sí que te dan muchas cosas, porque con la Real Sociedad está jugando de interior, pero de interior pura, en un 4-3-3, en una posición tradicional, y el Deportivo era casi 9 o media punta, ¿no? Entonces, dime tu opinión, ¿dónde la ves mejor? Y no me digas Bueno, en cualquier sitio puede jugar bien, ¿eh? no. Mira, Gaby como futbolista siempre fue delantera, ¿no? Era más o menos la segunda delantera, incluso en aquellos tiempos que te comentaba del Mundial Sub-17 en la India, pues acabó siendo incluso después del Mundial en las convocatorias de Venezuela suplente de Deina. Deina era al final la 9-9. Cuando Venezuela empezó a jugar con una sola punta, pues Gabriela acabó siendo suplente. Nosotros cuando llegó al Depor jugábamos con 2 puntas, con Peque y con ella, y eran las 2 que jugaban en punta. Y el año del ascenso fue cuando, bueno, pues de esas iluminaciones que tenemos a veces los entrenadores, y se me ocurrió pues alejarla del área, como tú dices. Pero bueno, no la alejé mucho, ¿no? La reconvertí un poco a media punta. La primera extrañada fue ella, porque había jugado toda su vida, pues eso, dentro del área, pero yo pensaba que podía aportarnos más porque tiene unas condiciones enormes y además tiene algo que es muy difícil de ver en una jugadora con una posición tan adelantada, ¿no? Que es que tiene visión de juego. Y bueno, pues
el año nuestro al final, pues las delanteras eran Atenea y Peque y Gaby era la media punta, ¿no? Y en aquel 4-4-2 en rombo que jugábamos nos dio un rendimiento fantástico. Yo me acuerdo en aquella segunda jornada de liga contra el Betis de Contreras, que Antonio pues, en la rueda de prensa decía, es que la 19, es que la nombró 7, 8 veces, ¿no? La 19, y a mí me hervía la sangre por decir que Contreras, que es Gaby García, que, que es, que es mundialista, no le llamen la 19, Dios mío, pero bueno. Bueno, de eso que tiene que la gente no conoce lo que te decía antes, ¿no? La segunda división tenía muy poca visibilidad antes. Sí, no, tiene poca hora. En aquella época era prácticamente imposible, excepto para quien estuviera en un equipo que no tuviera más remedio, vamos a decir, que estudiar los rivales. Pero... Y aparte Exacto. que, bueno, a los que estamos fuera del mundillo, o bueno, no metidos en un nivel... A nivel deportivo, pues las horas también son las Sí, que no te da. tenemos. No, te... Y si no, somos bueno, ahí te tengo que decir que incluso los que estamos metidos no te ya. dan. Yo soy capaz de seguir la Liga F y segunda, y poco más. No, es que no da. Yo, No. yo es que cuando veo gente que dice que sigue 6, 7 ligas y tal, yo no sé cómo hacen. Pero bueno, No, bueno, al final, seguir la liga, claro. seguir la Los liga no ves resultados en el una aplicación y partido. eso lo puede ver cualquiera. Va a ser partido importante. Oye, pensando en las futbolistas que has nombrado que están en la selección española, a ver, yo supongo que esto no lo habrá. A ver, mantendrás contacto con ellas, porque al fin y al cabo tuvisteis ahí una relación muy, muy estrecha y demás. El tema de la selección, ¿tú cómo lo ves? La situación actual, mira, pues Sí, a ver, tengo sensaciones encontradas, ¿no? Es una situación muy complicada. Yo soy de los que cree que los problemas de un equipo se resuelven siempre en el vestuario, siempre. Y si da la circunstancia de que eso no puede ser, pues hay que ir a la instancia superior, y la instancia superior pues es pues, la directiva, el director deportivo, quien esté por encima de ese vestuario, ¿no? no, voy a recalcarlo una vez más, es que no puedo evitarlo. Cuando hablamos del director deportivo, Vale. casualmente en ese caso... Sí, vale. En este caso, bueno, pero no sé muy bien cómo estaba el reajuste, pero justo creo que estaba Molina de director de fútbol de la Federación Sí. Española, sería un poco la figura, ¿no? Pero bueno, sin entrar mucho en detalles, porque al final eh, te cansas de leer y de escuchar. A mí no me gusta escapar de estos temas porque me parecen importantes y yo cuando explota un poco toda la noticia, yo hablo con todas las partes que puedo, ¿no? Hablo con las futbolistas que conozco y que han vivido y que están en ese entorno para, bueno, porque cuando explota la noticia parece que hay algo grave, ¿no? Que hay algo muy, bueno, hay gente que pensará que es grave, ¿no? Lo que está ocurriendo, pero yo me imaginaba alguna situación mucho más Mucho escandalosa. más grave, más Exacto. nivel Quereda. Exacto, exacto. Entonces, claro, que además, para los que llevamos tiempo en esto, pues mira, ahora que lo has nombrado, yo estuve en una charla de Quereda, en una charla pública, bueno, en un auditorio, yo fui invitado, pero había más gente allí, me imagino que era de puertas abiertas, no me acuerdo, pero yo escuché decir barbaridades. Por eso, yo le escuché decir a Quereda que el balón para el fútbol femenino debería ser más pequeño del reglamentario y que las porterías deberían de ser menores. O sea, yo se lo escuché decir eso delante de un auditorio, ¿no? Entonces, pocas cosas me escandalizan ya, ¿no? En Claro, esto del cuando fútbol eso lo femenino. dice públicamente, en privado, pues tendría que ser increíble Exacto, eso. Pero bueno, exacto. Pero en este caso, claro, yo decía, pues si no es algo así grave, ¿qué puede haber? ¿No? Y entonces, pues he hablado con los futbolistas y he hablado con Jorge, porque, bueno, pues creo que tengo una buena relación con él bueno, de mi paso por la primera división, que fue cuando lo conocí, y además fue cuando vino con la selección a jugar a Riazor, que se había batido el récord de asistencia, que estuvo ahí, no sé si se batió ya ahora al final, pero bueno, estaba ahí, ¿no? Más o menos, el récord de asistencia de un partido de la selección española, aquí contra Azerbaiyán, si no me equivoco, y estuviéramos hablando y tal. Entonces, bueno, yo soy muy de, si tengo un problema contigo, Marcos, y alguien me pregunta, yo te llamo a ti directamente. Entonces, yo lo llamé, hablé con jugadoras y, bueno, pues vi que era una situación muy interna que, por desgracia, se hizo pública, ¿no? Bueno, por desgracia, entiéndeme, hay cosas que la gente tiene que saber, está claro, pero me refiero que es algo que yo creo que se hizo pública sin... limitando las opciones de solución en ese caso. Pero a raíz de ahí, creo que se ha sumado un montón de gente interesada, tanto de un bando como otro, digamos, para aprovecharse de esta situación. Y eso ha empeorado todo, ¿no?
pues al final todas las noticias que hemos visto todos, ese famoso vídeo que se filtró, ¿no? Que si las jugadoras, que lo del paripé y todo esto, bueno, yo creo que no hace más que dar una imagen muy lamentable de lo que es el fútbol femenino y yo me acuerdo de lo que, porque yo empecé en fútbol femenino en campos de tierra, entonces ver lo que se había conseguido, que como yo, mucha otra gente y más que yo, que han peleado para que esto fuera adelante y ahora pues con un mundial en ciernes que tengamos esta situación, la verdad que es muy triste porque al final yo creo que hay futbolistas que no sé si se va a solucionar, no tiene pinta, pero hay futbolistas que se van a perder un mundial, que es algo, yo creo que es lo más grande que puede vivir una futbolista. No creo que sea tampoco una situación de buen gusto para Jorge, por todo lo que vive y bueno, pues hay que reconocerle también, yo creo que la parte de trabajo que ha hecho años antes, ¿no? Para cambiar un poquito todo esto. Y no me gusta entrar en ese tipo de debates de si debe o no debe ser el seleccionador o qué méritos tiene, ¿no? Porque la gente va al recurso fácil, porque si vamos al qué méritos tiene y empezamos a mirar entrenadores de primera división femenina, ¿qué méritos tienen para estar ahí? A lo mejor alguno no tendría que estar, ¿no? Alguno o alguna. Uf, es que me lo estás poniendo muy en bandeja. Es que alguno, desde mi punto de vista, alguno igual tampoco tendría que estar. O sea, es que te pongo un ese es el ejemplo. problema. Ese es el problema Claro, que tenemos en el fútbol femenino. Que, bueno, exacto. como pasa en más sitios, no pasa nada. Claro, es que yo te pongo un ejemplo. A nadie se le pasa por la cabeza que en un equipo profesional de fútbol masculino destituyan al entrenador y entrene el que estaba entrenando a los infantiles del club. Nadie se le pasa por la cabeza. Eso pasa en fútbol femenino. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a nivel entrenador, creo que la profesionalización del fútbol femenino ha crecido con las jugadoras, ha crecido con las árbitras, ha crecido en organización, aunque hay cosas que limar, pero en el tema de los entrenadores, pues nos hemos quedado un poquito ahí en el limbo de, bueno, pues como pasaba en todos los clubes profesionales, no, bueno, este es el que entrena el femenino, es así. Y pues no hemos tenido, ni creo que a día de hoy tenemos la valoración que debemos de tener. Yo esto lo he hablado con el presidente del Comité Nacional de Entrenadores, además, y le doy la razón en algo que me explicó, y es que, claro, vamos a ver, los entrenadores tenemos un problema de por sí, es que no somos corporativos. Hay un sindicato de futbolistas, hay una patronal de clubes, hay una asociación de árbitros, pero no hay un sindicato de entrenadores. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo ya parte de la base de que tú entras a trabajar cuando echan a otro. Entonces, ya es muy complicado eso. Bueno, esto daría para mucho lío, perdona que me meta en tanto rollo. No, Pero... a ver, lo entiendo porque, bueno, de hecho, ya te digo, más entrenadores con los que he hablado también me han comentado este tema. Por acabar ya, y no me voy a extender demasiado, a nivel objetivos, sin pensar en todo lo que está pasando con la selección española pero a nivel deportivo, ¿cuál tiene que ser el objetivo de la selección española para ti? Que si no se cumple, habría que tomar decisiones al respecto. Hombre, yo creo que es obvio que con la ausencia de gran parte de las futbolistas más importantes que tenía ese bloque, ¿no? Y sobre todo, recalco esa palabra bloque, ¿no? Habíamos logrado crear un bloque reconocible y muy importante, bueno, pues es difícil que se opte al título, a mi modo de ver, ¿no? Yo creo que hay selecciones que van a dar un plus en el Mundial, sin ir más lejos ahora en esta Copa de Naciones hemos visto como pues, la propia Australia, pues al ser anfitriona, pues va a enganchar un poquito esa corriente que vivió Inglaterra en la Euro, yo creo, y bueno, muchas otras selecciones van a tener mucho que decir. Entonces va a ser difícil estar ahí para el título, pero bueno, objetivo que se le puede dar, pues no lo sé, hombre, yo creo que pasar la fase de grupos debería ser obvio, ¿no? Un poco por el potencial que hay, el grupo en el que estamos encuadrados, y luego pues ya no sé si llegar a cuartos, semifinales, no te sabría decir eso. Pero en la Eurocopa, con el bloque que había, igual España sí que tenía que haber sido candidata a ganar el título. Sí, para mí era candidata. De hecho, yo creo que llegábamos con el mejor momento de ese bloque, ¿no? Sí que es cierto que las ausencias al final de Alexia y de Jenny
pues es un mazazo muy duro, ¿no? Para ese grupo, para ellas, y desestabiliza un poquito todo eso, ¿no? Que yo creo que es también un poco bueno, pues gran parte del problema que tenemos ahora generado, pues se acrecenta un poquito con todo eso. Pues no te voy a robar más tiempo, se me quedan muchas cosas de las que hablar, pero no quería hacer un vídeo de 1 hora, así que vamos a ir dejándolo por aquí y que sepas que te volveré a llamar para seguir tratando más temas, porque me gusta mucho tener visión de entrenadores que hablen con, pues eso, con conocimiento de causa, por lo menos de lo que surge en un vestuario, que desde fuera muchas veces hablamos sin saber. Así que muchísimas gracias, Manu, por haber accedido a la entrevista de hoy. Nada, gracias a ti. Aquí, cuando quieras, aquí estaré. Que además, bueno, tenía ganas de hablar contigo porque, bueno, pues te sigo un poco por redes, he visto un poquito pues, todo lo que vas haciendo estos años y creo no, te vi en el partido de Champions de Real Madrid-Manchester City. Creo que entramos casi juntos ahí, pero claro, como no te conocía en persona, pues no te dije nada, ¿no? Pero me quedé con eso y dije, joder, lo tenía que haber saludado, haberle Pues dicho me algo. tenías que haber saludado, hombre. Ostras, llevo diciendo veces, porque mis amigos me vacilan con, oh, eres tú el famoso Marcos Funde, no me conoce nadie y tal. Digo, yo, si encima me viene en el partido de Champions un entrenador y me saluda tal, bueno, mi ego hubiera explotado en ese momento. Así que si me vuelves a ver, yo no te vi, ¿eh? Si te hubiera visto, seguramente te hubiera saludado. Bueno, pues para la próxima entonces. Nada, un placer. Gracias, un saludo. Venga, hasta luego. Y a vosotros, si os ha gustado, dejad vuestro like en el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, activad las notificaciones para estar al tanto de todo lo que voy subiendo, del nuevo contenido, y os espero en el próximo vídeo.